Muy buenos días. Que la paz de Dios sea con todas y todos. Hoy voy a dar lectura, como lo he venido haciendo últimamente, a la doctrina número 6, que tiene como nombre Cómo conocer la voz del Espíritu Santo. Aquí en Cristo, cuando usted guarda mandamientos de Dios, no es que siente su presencia, no. Cuando un hombre siente la presencia, que pudiéramos decir que no es de, podemos decir que no es de Dios. Cuando usted siente una presencia de una manifestación a manera de sentir en usted, es porque Dios no está en usted. Porque Dios en el Nuevo Testamento no se manifiesta de esta manera. Yo siento su presencia. No, Señor. Es Dios en el Espíritu, a través de la persona del Espíritu Santo, en su Espíritu. Cuando Cristo se le aparece a una persona, eso se llama que se le apareció el Señor. Y usted no va a quedar asombrado, abismado allí, porque no. Porque cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted conoce a Cristo en su espíritu. Y Él se manifiesta y usted no se asusta. Ajá. Muchos dicen, yo tengo a Cristo en mi corazón. No, este no es el corazón, no es ahí, está mal dicho eso. Cristo se aparece a la persona, se le puede aparecer, manifestarse en su espíritu. Y usted tiene a Cristo en su espíritu por fe, no es literal. Y cuando estoy, yo digo, yo estoy en la presencia de Dios, no. Si Él estuviese frente a mí, yo pudiera decir que estoy en la presencia de Dios, pero Él está en mí. Entonces esto está mal dicho. En Cristo es diferente. Aquí dice, ¿cómo conocer la voz del Espíritu Santo? El Espíritu Santo habla. Así como Cristo también habla. En Mateos capítulo 10, verso 20 dice así. Porque no sois vosotros, esto lo dijo Jesús, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hablando de allá, de los apóstoles y los que le seguían. Mateos 13:11 dice, pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, sino ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso habla. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Cómo sabe usted que está hablando el Espíritu Santo? Tiene que tener mandamiento para asegurarse. Si otra manera, usted no guarda mandamiento, usted dice, tengo el Espíritu. Mentira. Así no está establecido en la Biblia. En el Nuevo Testamento está establecido que usted se arrepiente y recibe el Espíritu. Guarda mandamientos, él se mantiene en usted. Lucas 12:11. Cuando los trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis o habréis de responder o qué habréis de decir. Lucas 12:12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis o lo que debáis decir. En esa misma hora. Pero hay que tener el Espíritu. Usted tiene que asegurarse. ¿Cómo se asegura? Haciendo culto, no. Guardando mandamientos. No te olvide de eso. Es guardando mandamientos. Vamos a usar de un recurso que dijo Dios por allá en el Antiguo Testamento. Probame ahora y sabrás que yo soy yo. Aquí ya no tenemos eso de que tener que estar probando a Dios. Dios se manifiesta en nosotros. Y usted lo va a entender. Juan 14:26 dijo Jesús. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y os recordará lo que habéis de decir.
o lo que yo les he dicho. Digo eso. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Ve que habla? Ahora, ¿cómo usted la va a conocer? Porque el título del tema dice así, ¿cómo conocer la voz del Espíritu? Ya vamos a hablar un poquito de esto. Y mientras Pedro pensaba en la visión, estaba Pedro en Jope. Eso es Hechos 10:19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Hechos 10:20. Dijo, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. El Espíritu Santo los había enviado, pero la Biblia dice que era Cornelio, que los había enviado. ¿Ah? Pero él dijo que era él que lo había enviado. Pues el que está detrás de todos esos movimientos es el Espíritu Santo cuando alguien es de Dios. Esto es lo grande aquí. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia, esto es Pablo, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué le parece? El Espíritu Santo habla y dijo, allí no vas a predicar, allí no. Sigue de largo. Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia, Pablo, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hay sitios, hay personas que no le he permitido que alguien le predique. ¿Qué te parece? O lugares, personas que hay en algunos lugares. Hechos 28:25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo, esto en Roma, ¿no? Estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, mira, bien habló el Espíritu Santo. Él habla, para que usted esté claro que Él habla, no es sentir su presencia, no. Aquí habla al Espíritu. Pero hay veces que a uno no le enseñan nada afuera. Allá afuera no le enseñan a uno ni que si uno tiene espíritu de vida. Y el espíritu, usted tiene conocimiento de las cosas en usted por el espíritu. Pero usted no sabe que eso es el espíritu. Está aquí en el corazón y de paso de hacer lo hace mal. Aquí en mi corazón. Yo siento aquí en mi corazón. Usted no siente nada y luego puede dar un infarto. Aquí en el espíritu. Afine el oído espiritual. Hechos 28:26. Dijo el Espíritu Santo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Yo le dijo el Espíritu Santo a Isaías, y Pablo lo ratifica aquí. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ves? Que es al Espíritu que el Espíritu Santo le habla, al Espíritu, a su Espíritu. Dijo el apóstol Pablo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de decir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es Romanos 8:26. Allí tenemos también 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tremenda promesa. Ajá. Y como si usted y yo no tenemos el Espíritu, no entra, no percibe el hombre aquí. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10. El apóstol Pablo dijo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí hay una pequeña observación que usted de repente la pueda hacer o la va a encontrar y decir, ¿por qué dicen que Pablo dijo? Esto no es palabra de Dios. He escrito, Pablo dijo, porque como son versículos de aquí, de allá y de todos lados, traídos a esto, por eso va a aparecer, va a encontrar ese detallito allí. Pero que no afecten nada, ¿no? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, verso 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo enseña al creyente. Allí vamos a encontrar unos versículos que está por ahí en Isaías 53, 54, 13, donde dice, para futuro, para cuando viniera Cristo, dice, todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Todos, tus hijos, no todo el mundo, dice la Biblia, no dice la Biblia. Tus hijos, los hijos del reino, pues, dijo el Señor Jesucristo, serán enseñados por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. En Juan 6:45 dice, no, escrito está en los profetas. Todos serán enseñados por Dios, dijo el Señor Jesucristo. Todo aquel que ha oído al Padre y aprendió de él, que lo enseñó el Espíritu Santo, viene a mí, dijo Jesús. Si usted te enseña el Espíritu Santo, tú puedes llegar a Cristo. Si no te enseña el Espíritu Santo, no te va a enseñar. Como dice, no llega a Cristo. Como dice allá en Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. De otra manera no. Es como está así en los mandamientos. ¿Y por qué digo aquí en los mandamientos? Porque estos vienen de la Biblia y toditos cuadran con el tema necesario. Ajá. Repetimos este versículo. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gálatas 4:6. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Al Espíritu. El Espíritu Santo podemos hasta decirlo en plena acción, guardando a los que son suyos. El Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, dijo Santiago. Usted no va a recibir cualquier cosa. Usted después que se recibe el Espíritu Santo, que usted va a ver la magnitud de lo que Dios ha dado a usted. Y para eso son los mandamientos, para que usted se afirme y no vuelva atrás. Porque el que llega a Cristo y guarda mandamientos, él no vuelve atrás. Vino para alcanzar salvación y para eso le son revelados los mandamientos y él los puede digerir, por decirlo de alguna manera, en su espíritu. Él aprende a guardar los mandamientos en su corazón y quedan escritos allí. Por eso que el que está en Cristo, que tiene el Espíritu Santo, que le ha sido dado todo esto y se vuelve atrás, no tiene más perdón. Para que vaya teniendo un cuidado ahí. Porque si los que fueron una vez iluminados, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial que es Cristo y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron la buena palabra de Dios, que son las doctrinas de Cristo y los poderes del siglo venidero, y han recaído, no tienen más oportunidad.
Así que vaya teniendo cuidado en eso. Vele, para eso son los mandamientos, para que usted ande conforme a la voluntad de Dios. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, mira que ahí habla, dice que habla. El apóstol Pablo dijo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dentro de la iglesia, aquí entre nosotros, hay doctrinas de demonios. ¿Quiénes son estos? ¿Usted no sabe cuáles son? Cuando usted vaya creciendo aquí, va viendo las dos formas de doctrina que hay en la iglesia. Porque en la iglesia estamos uno lo puso Cristo, otro lo puso el diablo. Hay dos doctrinas, doctrina de Cristo, doctrina de demonio. Hay dos espíritus, Espíritu Santo y Espíritu de iniquidad. Somos dos grupos, no crea que todo lo que está allí es de Dios, no, Señor. Tenemos que estar claros en esto. Son dos grupos los que estamos aquí en este asunto. Y los únicos que aparecemos registrados en la Sagrada Escritura. Aquí no aparecen 13.512 religiones que hay en el mundo. Ni uno de ellos aparecen los que puso Cristo y los que puso el diablo. Y no hay más chance para más nadie. Esto es tremendo. Así, esto es ser así por todo el centro. Hebreos 10:15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Mira esto, qué bueno. Porque después de haber dicho, ¿qué dijo? Vamos a ver. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Se da cuenta que usted tiene que guardar el mandamiento aquí? Pondré mis leyes. ¿Cuáles son las leyes? Los mandamientos. Doctrina. Mandamiento. Edicto. Juicio. Ley. Mandato. Ordenanza. Estatuto. Ley. Eso es mandamientos de Dios. Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Qué tal? Primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Hay 4 verdades. El Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. 4 verdades. Tiene que estar claro que no hay más otra verdad en más ninguna parte. Hay verdades. 4 verdades. El Padre, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo, este versículo que acabamos de leer. Dice que el Espíritu, porque el Espíritu es la verdad. Y cuando Jesús dijo, Padre, guárdate, Padre mío, guárdalos en tu palabra es verdad. Son 4 verdades que hay. Primera de Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto es importante. Lo más grande, yo tengo 75 años. Y lo más grande que he encontrado y he visto tanto, porque usted sabe que uno siempre ve cosas en este mundo. Y sin embargo, lo más grande que he visto es guardar mandamientos de Dios, porque al meter o entrar en esa escritura
y que a uno le sean reveladas cuando usted comienza a ver las cosas importantes de Dios y el peligro que hay a nuestro alrededor. Porque si usted no guarda mandamientos, usted se pierde. ¿Cómo te salva? Se van a salvar sin mandamientos son los niños inocentes cuando venga Cristo. Más nada. Más nada. Así que agárrese. Que la paz de Dios sea con todos. No los desanimo. Pendiente, allí velando. En todo tiempo, porque los días son malos. La paz de Dios sea con todas y todos. Reciba eso. Cuádrelo, compárelo con la Escritura, a ver qué ve allí. La regla infalible de fe y conducta es la Sagrada Escritura. No hay otra. Y sobre todo cuando a usted le es revelado. Si usted es de Dios, usted va a entender esto, lo va a recibir. Lo va a recibir porque los escogidos, te va a ver más adelante, los escogidos son los que oyen a Dios. Según Juan 8:47, y me despido y dejo esto hasta aquí. Juan 8:47 dijo el Señor, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Qué es oír? Entender. Por eso, dijo Jesús a unos judíos que habían creído en él. Dijo, por eso vosotros no la oís, porque no sois de Dios. Pero el que oye, el que entiende esto, sí. Esto es cómo conocer la voz del Espíritu Santo. El próximo video es voy a adelantar el nombre. Cómo conocer la voz de Jesús. Y usted va a ver que Jesús habla al Espíritu. Esto es grande. La paz de Dios sea con todos.